Luis, que podrían, no sé si se puede enviar un saludo por chat, por este sistema o qué, pero bueno, veo varios y también les los saludo ya que vamos a participar. Ilse, ¿qué te parece? Yo estuve pensando varias maneras y se me ocurría que por ahí una manera más, sobre todo si somos pocos, más que yo darles en estilo de clase magistral, preferiría que sea preguntas y respuestas y en base a eso llevamos adelante este espacio. No sé, ¿qué opinas vos? Bien, bien. En todo caso, también por ahí sí te tiro unas cuestiones iniciales para seguir. El hecho de que, como te decía, es para muchos la primera vez con el abordaje, ¿sí? Así que un poco sería interesante ver primero quién era Eric Verne, cómo nace esto de por qué es análisis transaccional. Partamos del nombre propio en todo caso y sobre todo cómo llega y quién difunde el abordaje en Sudamérica, en Argentina, que tiene mucho que ver con alguien conocido por vos, digamos, ¿no? Así es correcto. Bueno, el análisis transaccional pertenece a lo que se llama la tercera corriente de la psicología, siendo la primera el el conductismo, que ustedes deben conocer. Después ahí mismo surgió la segunda, que fue la corriente psicodinámica, con Freud y los seguidores. O sea, el conductismo era Watson y otros que veían al psiquismo como una eh, digamos, como ahora es lo más parecido ahora a una computadora en donde hay estímulos que ingresan y respuestas y en base a eso uno intentaba comprender o tal vez predecir el comportamiento, las patologías de ese sistema y bueno, lo enfocaban desde ese lugar estilo práctico. Frente a esto surgió la corriente psicodinámica en donde se enfocó mucho más en aspectos subjetivos de muy, digamos, difícil rastreo, pero llegaron ahí por este tipo de discrepancias que surgía en la conducta, incongruencias que llevaban a pensar, como hablaba Freud, de los que fracasan al triunfar y los ladrones que vuelven a la escena del crimen, que ustedes deben conocer. Bueno, entonces en base a eso se intentaba ingresar en la caja negra del psiquismo ya a través de la vía de las pulsiones y de la interpretación de algunos aspectos en el discurso. Y frente a estos conceptos surgió, sobre todo, no es menor, el contexto que era postguerra, Segunda Guerra Mundial, que era un momento, digamos, como que ya venía pasado la primera y ahora la segunda, entonces todos estaban pensando cuándo venía la tercera y había sido durísimo. Entonces, el humanismo hace énfasis en la capacidad de, del individuo de poder o tener la oportunidad de elegir, ¿no? En donde en el conductismo se decía que uno está sujeto a estímulos y externos y en la escuela psicodinámica más bien uno es esclavo de las pulsiones. Entonces mucho es como que el ser humano es una ilusión de opción. Hay una película para que aquellos que les interese, yo lo usaba mucho cuando daba clases en la Facultad de Psicología de la Universidad de Flores, que se llama Mi tío de América. Te pregunto, si yo escribo, ¿se ve al derecho o al revés? Si yo escribo así. A ver, espera. No, se escucha, se ve bien, se ve tío, se ve tío. Porque en Tío, mi dice Sí, Vic tío. o pantalla tío. lo veo dado vuelta, por eso. No, no, está bien, se lee, se lee. Está bien, mi tío de... Es una película francesa que es muy bodrio, que trabaja Gerard Depardieu y otros actores. Los actores son buenísimos, la película es muy aburrida, pero lo que es interesante, hablan del trabajo de Henry Laborit. Ahora sí estoy viendo algunas caras que antes no veía. Eh, Alejandra, hola, creo que Alejandra estuvo la otra vez, ¿puede ser? Bueno, no importa. Entonces, Henry Laborit fue un cirujano que estaba investigando cómo poder hacer una operación a corazón abierto y tenían que bajar la temperatura corporal para evitar que el cerebro se fría, ¿no? Porque con hipotermia se sabía por gente que cayó en el océano
se aguantaba más de los 4 minutos sin sangre en el cerebro. Entonces dijeron, vamos a ver, y descubrieron una droga que es la clorpromacina, que tenía un efecto, ellos pensaban que podía disminuir todas las funciones corporales, así, en lugar de 4, por ahí aguantar 6 o 7 minutos, lo cual en cirugía es muchísimo, y en lugar de hacer eso, descubrieron que producía otros efectos. Y uno de los efectos que producía era el tema del tratamiento de la psicosis. Pero ese es otro tema. Y Henry Laborit también desarrolló una idea que había distintos circuitos. Y hablaba del circuito de la recompensa y de la gratificación y cómo estábamos esclavos a esos circuitos. Y toda la película trata como cada uno de los individuos que tenían distintas personalidades, en realidad iban por la vida esclavos de estos impulsos o condicionamientos neurofisiológicos. Entonces el humanismo, frente a este tipo, es interesante ver cómo, no sé si fue Freud que daba un ejemplo, decía que a veces el ser humano es como estar arriba de un caballo, con un porte digno, mirando hacia la grupa, sentado al revés, porque uno no tiene ni idea. Entonces uno se queda así, tratando de parecer digno y que no se note que no sabe uno qué hace de arriba, el caballo hace lo que quiere. Eso somos nosotros. Ya que estamos hablando de películas, hay una película, a mí me gusta la ciencia ficción, que se llama Esfera, de un autor americano, ya fallecido, se llamaba Michael Crichton, que es el que escribió Parque Jurásico, lo deben conocer. Y en Esfera hay una expedición que va al fondo del mar a investigar una esfera, por ahí la vieron, extraterrestre, que lleva a la realidad el subconsciente. Entonces, es interesante este tema porque nos está diciendo el poder del subconsciente y en realidad el que saca las papas del fuego es el psicólogo, al quien todos despreciaban porque era la única ciencia blanda, todos los otros eran biólogos, físicos, matemáticos, ingenieros, ¿no? Eso es lo que sirve, lo nuestro no sirve, lo nuestro es como la homeopatía. Si existe o no existe, da lo mismo, es un tema de sugestión. Pero resulta que estos científicos se divorcian, se suicidan, pierden el patrimonio. No lo digo yo, lo decía Norman, el personaje que es el psicólogo de la película, como diciendo todos lo despreciaban su profesión, pero cuando están en el pozo, lo llaman. Entonces en el humanismo aparece, como en el existencialismo, el valor humano de elegir. Bueno, la Biblia no dice el libre albedrío, que hay que entenderlo. Y de ahí surgió el análisis transaccional. Verne le llamaba la atención, tenía un paciente, yo le puse Ted, pero no era Ted, era Ned, cuando dice, te lo tengo que enviar bien por mail, dice, cuando Ned era un paciente de Verne y a veces el paciente se describía como, en algunos casos, mira, a veces me siento como ahora, creo que era abogado o contador, algo así, y él hablaba de su vida de relación adulta, pero otras veces se identificaba como cuando era niño. Dice, a veces me acuerdo que me habían felicitado en un rancho y me dijeron, muy bien, vaquero, y él había contestado, no soy un vaquero, soy solo un niño. Y él le decía a Verne, sí, a veces me siento como un niño, a pesar de ser adulto. Entonces Verne de ahí empezó a identificar y los agrupó con un gráfico, que es una de las fortalezas del transaccional, que se puede graficar fácilmente, lo que facilita mucho lo didáctico, y a muchos pacientes les gusta mucho que la sesión tenga características de clase, otros no, depende. Entonces hablaba que tenemos 3 estados del shock. Con lo cual, uno puede empezar a objetivar de algún modo, así, aspectos que inasibles, ¿no? Uno es el padre, que le pongo la sigla, el otro es el adulto y por último el niño, que en inglés es parent, adult y es una C de child, ¿no? El padre, comparativamente con el psicoanálisis, sería el super yo. Yo cuando era chico decían super yo, me imaginaba una especie de superhéroe psicoanalítico, el super yo.
el adulto sería yo y el niño sería el ello. Pero no es exactamente lo mismo, ya que en realidad hay bastantes diferencias, pero Verne de alguna manera al hacerlo así tenía algún sentido, ya que eh, lo que él optó es por hacer algo bueno, también siendo americano muy pragmático, de qué manera se puede facilitar asir y por lo tanto tener algún tipo de vínculo, no digo de control inicialmente, pero alguna vinculación tirando al operativo para pacientes que o no tienen control de impulsos o están sumergidos en emociones como de depresión, desorganización y demás. Uno de los discípulos de Verne, yo la conocí personalmente, Jackie Schiff, una gran persona, era trabajadora social, estuvo en Argentina ya hace como 20 años y ella, tal vez ustedes conocen, desarrolló un sistema que se llama reparentalizar. El sistema de Jackie Schiff está orientado al tratamiento de patologías graves, generalmente psicosis, con excelentes resultados. Ella adoptaba a sus pacientes, tenía una familia, porque consideraba que en el contexto familiar se enloquecía a los hijos y en el contexto familiar se los podía recuperar de la locura, ¿no? Entonces ella utilizaba el análisis transaccional y hizo unos aportes muy, muy valiosos cuando habla de síndrome de pasividad, es muy interesante. No lo vamos a ver hoy, tampoco lo incluí en el resumen, simplemente por una cuestión de espacio. En el resumen que hice para el libro, que puse, digamos, la nave insignia del análisis transaccional, que es justamente los estados del yo que estoy mencionando ahora. Es interesante porque Verne no hablaba de los estados, no hablaba ni de super yo ni de ello, hablaba de yo. Cuando dice estado del yo, es todo yo. No está diciendo, él nunca decía que el padre es como el super yo, ni que, porque hablaba de que esto es algo vivencial que una persona puede tener de alguna u otra manera acceso directo a la experiencia propia de cada una de estas instancias. Si bien más adelante empezó a incorporar algunos aspectos en donde uno ya no tenía tanto acceso, además todos sabemos, o tal vez por nuestra propia experiencia, que nos pasan cosas por las cuales no podemos dar explicación y después nos damos cuenta de dónde venía, sea un sueño, sea un acto fallido. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el psicoanálisis sigue vigente, sigue siendo algo muy efectivo y creo que a quien se le ocurra ir en contra del inconsciente, por ahí, para empezar, le faltó bibliografía. ¿Está bien? Hay otro autor que tal vez lo van a ver, no sé, se llama eh, Erickson, no Eric Erickson, el otro, ¿cómo se llamaba el otro Erickson? El de la hipnoterapia. Milton Milton. Erickson. Bueno, Milton Erickson tenía un fuerte arraigo en el trabajo con el inconsciente, aunque para él el inconsciente no era una fuente de monstruos, sino una fuente de potencial. Y él directamente trabajaba con eso, prácticamente con lo consciente no trabajaba. Él lo que quería era acceder rápidamente al inconsciente de su paciente y llevarlo a que rewire, ¿no? Que cambie como la vía de tren, que vaya para otro lado, que tenga más que ver con su plenitud, con su felicidad y dejar atrás, por ejemplo, Milton Erickson, veo que me salgo en transaccional, una vez dice que tenía un amigo de él que creo que tenía un problema de timidez muy fuerte, que le tenía problemas. Entonces fueron a comer, hizo un terrible escándalo en el restaurante. No era su paciente, pero con eso le dio una gran mano, porque lo, se ve que le sacó la ficha y hizo justamente, en un estilo los simuladores, ¿se acuerdan la serie de los simuladores? Y se mandó una para exponerlo a una situación en donde si zafaba de eso, lo demás iba a ser más fácil. Bueno, volviendo al transaccional, entonces Verne describió estos tres estados, el padre, el adulto y el niño. El padre corresponde a todo lo que hace a nuestros valores y las creencias.
que los valores y las creencias tienden a ser relativamente inamovibles, porque es parte de lo que conforma lo que John Rivière llamaba el ECRO, el esquema conceptual referencial operativo, o sea, el modo en que nosotros armamos nuestra lente para ver el mundo, ¿no? ¿En qué nos basamos? No es lo mismo, por ejemplo, en política, si yo pertenezco a un otro partido, cómo interpreto las acciones de alguna persona de la farándula política. Ustedes vieron que, no sé ustedes si no están tan asqueados como yo, que esto pasa desde que el hombre es hombre. La misma acción uno lo justifica y otro lo reprueba. Como pasó con las vacunas, simultáneamente decían que estábamos comprando vacunas de tercera y al mismo tiempo se enojaban porque había una especie de repartija VIP de la vacuna. Supónganse que yo soy presidente y piensan que la vacuna es una porquería, entonces promuevo que la vacuna la use gente ilustre para alentar el uso después en el pueblo. Entonces después le echan en cara que estaba amigándose con clientelismo, con la gente ilustre, pero para, ¿no era que la vacuna era una porquería? Entonces se olvidan de esas cosas y como los medios, igual que la gente de bolsa, es al mejor postor, al medio no le importa si es buena o mala noticia, le importa la pauta, igual que a la gente de bolsa no le importa que suban o bajan las acciones, le importa la comisión. Entonces no nos olvidemos quiénes ganan con estas cosas. Nunca gana el pueblo, siempre gana otro. Entonces, el punto de los valores y las creencias están en el padre. Y también hay dos funciones. La parte de poner límites y proteger. Es interesante porque después van a ver la modo complementario que estas dos partes trabajan, ya que el límite tiene que ver con el límite adecuado y proteger tiene que ver con retirar un límite que no es adecuado, porque en general en la protección lo que uno hace es ser como un tutor, donde tal vez en la infancia uno tiene que suplir un recurso que el niño no consigue, lo mismo que en la edad avanzada uno está indefenso, pero más adelante lo que uno hace es un tutor en la protección, que la terapia tiene mucho que ver con eso. Nosotros no le damos de comer, nosotros, como decía la Biblia, no le damos un pescado, le enseñamos a pescar a nuestros pacientes. Entonces, cuando protegemos, lo que hacemos es que tome conciencia a veces de sus valores y creencias y ayudarlo a sortear un límite que no es adecuado, ¿no? Entonces ahí hay un efecto protector y eso tiene que ver con una de las partes del padre que después le menciono. Después sigue el adulto. El adulto es lo que habitualmente usamos, o no, que tiene que ver con nuestra parte racional. Es la parte que razona en base a la lógica. Y es nuestra computadora biológica. No se basa en suposición, en principio, no se basa en suposiciones, sino se basa en datos. Y en esto coincide con lo que decía Freud del yo, que tiene tres fuentes. ¿Cuáles son? La fuente del padre, con sus creencias y valores. Después vamos a ver qué viene del niño. Y por último, lo que viene del mundo externo, que es la información que entra por los sentidos, que igual es una información que está teñida de ambos lados por la influencia del padre y del niño. El adulto tiene que tener acá una buena aduana, por así decir, y acá también. ¿Por qué? Porque si acá hay, digamos, un agente de aduana trucho o se rompió la pared, ¿no? Entonces si hay una contaminación desde el padre, una persona, por ejemplo, puede tener prejuicios. El prejuicio es la equivocación de considerar una información que en realidad es una creencia como viniendo de la realidad. Por ejemplo, hace unos años, no mucho tiempo atrás, había un hombre que decía que, digamos, ¿cómo puede ser que me pusieron de subordinado a tres mujeres en la oficina? Porque es obvio que la mujer en el desempeño laboral es inferior al hombre. O sea, yo tengo una esposa, jamás le fue infiel, yo respeto a mi mujer, pero no se me ocurriría que haya una mujer
trabajando, eso es para ganar dinero, es para hacer cosas serias. Si se trata de criar a los hijos, o cuidar la casa, o cocinar algo a la cacerola, a eso es inmejorable una mujer. Por algo, las empleadas domésticas no son hombres. Y lo decía así como yo, y yo creo que uno más de ustedes me quiere matar cuando hablo así en esta época. Yo le llevo a hablar así a mis hijos, no me hablan más. Ninguno de los dos, tengo un varón y una mujer. Entonces, eso es un prejuicio, que es la contaminación del adulto por parte de una cuestión parental. ¿Sí? En cambio, ahora vamos a seguir, vamos a ver qué hay en el niño. Como a ustedes se les va a ocurrir, en el niño está todo lo emocional. Están los deseos, están los... y también está la intuición, perdón, que en realidad la intuición es un trabajo conjunto con el adulto. Intuición. No, intuición. Se dice que lo mejor y lo peor de un ser humano está en el niño. Y yo no creo tanto, sí, puede ser, porque a veces hay valores que apestan. Entonces, desde el niño, por ejemplo, una contaminación puede ser la superstición, ¿no? Si yo no quiero viajar un martes 13, por ejemplo, no paso por debajo de una escalera. Me acuerdo una vez, a mí me gustaba ver Batman cuando era chico, y Batman no quería pasar por debajo de una escalera, y Robin le dice, pero eso es superstición. No, porque se puede venir abajo de la escalera y te cae encima. Entonces, no sé. Entonces, cuando hay una idea mágica que es propia del pensamiento infantil, ¿no? Que llega al adulto sin elaborar, uno tiene un adulto contaminado a superstición. Todos nos damos cuenta a esta altura que ninguno en esta sala virtual está exento de algún grado de contaminación del adulto. El adulto está, como nuestro organismo, plagado de bacterias que vienen de otros lados y tenemos que poderlas metabolizar, y de eso se trata vivir. Además, si uno no tuviese por el otro lado comunicación, que esa sería una manera de no contaminar al adulto, sería como el señor Spock, funcionar adulto nada más. Pero entonces hay muchas cualidades humanas que desaparecen. Dicho esto, eh, Verne, o más adelante, digamos, los seguidores de Verne se dieron cuenta que este esquema era insuficiente para explicar todas las manifestaciones clínicas, y tanto subjetivas como objetivas. Entonces, se subdividió, este esquema se puede dividir de esta manera: lo que se llama el esquema funcional, que es el que vamos a ver ahora, es el que yo en el apartado para el libro conjunto, y el estructural, que no vamos a ver ahora. El estructural es interesante para entender los mecanismos por los cuales uno piensa, siente y actúa, y cuáles son digamos, las patologías. El estructural es muy interesante para entender la patología. Ahora, el funcional es muy interesante para la interacción entre personas. En la práctica, Adrián, qué interesante cuando uno escucha, cuando está en el lugar de escuchar, la resonancia que hace esta integración con muchas cuestiones de distintos ámbitos, de la filosofía, de la sociología, de la antropología. Uno ve cómo, cuando vos lo explicás, por ejemplo, ¿no? Cuando vos planteaste lo del padre, valores y creencias, ahí está, hay elementos que tienen que ver propiamente con lo humanístico, que no está presente en Freud, que solamente lo remite desde la cuestión del límite como la ley del padre, digamos, ¿no? Acá aparecen las dos cuestiones que están presentes en el mundo cognitivo y en el mundo humanista, ¿no? Que son valores a la axiología propiamente y las creencias. También esto que vos decís en lo último, ¿no? Lo funcional y lo estructural, pensando en Levi-Strauss, pensando en la antropología de la época, como, o sea, no solamente Durkheim, ¿sí? Sino también, digamos, la cuestión también del pragmatismo propio de Estados Unidos, pero qué riqueza
de subsuelo que hay, por decir así, que está traducido en un cuerpo teórico práctico que tiene muchos nutrientes de distintos lugares, ¿no? Sí, qué bueno lo que decís. De hecho, mi padre, que fue quien, una de las, o sea, que fue mi papá, fue una de las grandes figuras de difusión del análisis transaccional y hizo un gran trabajo de elaboración ulterior del análisis transaccional. Mucho de lo que le estoy diciendo ahí acá tiene que ver con el trabajo de él. Eh, Al final lo llamó análisis transaccional integrado porque consideraba que por su propia naturaleza era, por un lado, insuficiente usar solo el análisis transaccional y por el otro lado era muy conveniente el mezclarlo, hacer el blend con otras disciplinas. Él nunca estuvo muy feliz con el psicoanálisis. Yo en ese sentido soy más ¿cómo se dice? Contemporizador, no condescendiente. A mí me gusta el psicoanálisis, me resulta muy interesante, pero creo que como todas las cosas, cada uno tiene que saber qué cosas toma. Yo no considero que uno tiene que ser un esclavo de la escuela que sigue, pero tampoco tiene que tomarse a la ligera las cosas que recibe. Es un proceso de aprender, eso lleva tiempo, a uno lo pone perplejo al principio porque escucha cosas que al principio no está de acuerdo y solo después de un tiempo creo que uno puede tener lo suficiente información para opinar. Opinar de entrada, o sea, uno puede opinar siempre, pero no desde un lugar de peleársela sin saber porque generalmente eso mucho no ayuda. El pelear sin saber, por ejemplo, lo que hacen a veces los adolescentes con los padres, a veces también lo hacen los padres con los adolescentes, sirve simplemente para el que sabe más, le da un mejor adversario para entrenarse. En psicoterapia, en la neurolingüística sí decía que un paciente resistente es una oportunidad de entrenamiento para el terapeuta. No le echen la culpa al paciente. Yo tengo una paciente que vive ahora está en Alemania y le preguntas, ¿de qué querés hablar hoy? No sé. ¿Y cómo estás? Mal. ¿Y, y de qué te gustaría hablar? No sé. Es todo el tiempo así. Entonces yo le pregunto, ¿por qué querés que te atienda? Y porque la última vez que me atendiste me sacaste del pozo. Y bueno, todo otro tema. ¿Qué te gustaría hacer en la vida? No sé. ¿Y tenés algún deseo? ¿Te gusta hacer algo? No sé. Habla 4 idiomas, no es oligofrénica, habla 4 idiomas. Estudió filosofía oriental y trabaja en una empresa como una petrolera en la parte de acreditaciones de algunos negocios, con lo cual es una chica muy alta, pero dice que lo único que tiene ganas es de tener hijos con su pareja. Entonces yo le digo, entonces lo que más te gusta hacer es practicar la manera de producir a sus hijos para ser amable, porque no quiere hacer nada. Entonces me dice, no, si fuera por mí el sexo no me interesa. Tiene menos de 30 años. Bueno, si querían un paciente resistente, ahí tenés uno. Entonces, mi gran intervención, al principio, en realidad, cuando trabajamos con ella, el trabajo con ella era complejo, porque es una chica que esto no es de transaccional, se puede explicar también. Cuando hay una disociación, generalmente hay personas que, esto es mucho mejor el psicoanálisis para trabajarlo, cuando una persona es incapaz de asumir cierto tipo de impulsos porque proceden de una región en su vida que está catalogada como inaceptable. Esta chica, digamos, por ejemplo, tenía fantasías de que la violen, porque le gustaba leer novelas en donde las violan, pero eso para ella era completamente no significativo. Frente a no tener ganas de nada, absolutamente nada, pero sí tener ganas de leer novelas que la violan, me parece que algo en lo sexual debe haber, con lo cual era imposible hablarlo porque su respuesta era, no sé, ¿alguna vez sacaron a pasear un gato con correa a la calle? No es lo mismo. Piensen, fíjate, Nico, si alguna vez sacaste a pasear al gato con una correa a la calle y decinos cómo es. Yo tuve gato, como siamés, lo que es, porque me vendieron la correa, qué atorrante me vendan eso.
Un gato no se puede sacar a pasear en la calle con correa, lo tenés que ir arrastrando, es lo mismo. No hay, no hay deseo, es solo oposición. Así es. Cuando estructuralmente con una persona, esto se ve más en el género femenino, no sé si aún hoy, pero se veía más, por eso típicamente la mujer está socialmente, todo lo que, una vez yo trabajé como columnista en Radio 10 y María Sánchez, que era una de las conductoras, era la conductora del programa que yo estaba, se llama Vivir para Contar, ahora está en Radio Mitre, está en Radio 10, decía, leyó algo muy divertido en donde decía, todo lo que el hombre hace o propone en relación a lo sexual es un viril, un gran hombre, un maestro, y todo lo que haga la mujer que es igual es una puta. Entonces, todavía hay un gran sesgo prejuicioso en la sociedad y en algunas personas que tienen por ahí tal vez familias más tradicionales, están marcadas por eso, entonces todo lo que tenga olor, a ver si viene del área del deseo, por las dudas lo bloqueamos. Es más, reprimimos hasta los agentes de aduana también, no los dejamos ni siquiera trabajar bien. Y Por ahí las dudas. tenemos, Adrián, el contexto, por qué no se llama man y por qué se llama pan. Ah, bueno, qué interesante, ¿no? ¿Por qué no es madre? Esto, digamos, eso también viene, ¿por qué nuestro apellido es un apellido masculino? ¿Por qué? Eso tiene que ver con la distribución, esto tiene que ver con las hormonas. El hombre está diseñado para la guerra y la mujer para la maternidad. O sea, por algo la testosterona hace lo que hace y los estrógenos hacen lo que hacen. Entonces, si uno quiere hacerse trans y es mujer, se tiene que empezar a dar inyecciones de testosterona y si es al revés, estrógenos. Porque entonces empieza a irse hacia el lugar donde biológicamente el hombre está diseñado para el uso de la musculatura y la mujer está diseñada para, para el embarazo. Entonces, la mente tiene que acompañar a esa función, entonces la cabeza del hombre más bien está pensando en ser el líder y la guerra y todas esas cosas, y la mujer cuida lo que quedaba en casa. Entonces de ahí viene que el apellido lo da el hombre. Aunque hay sociedades como la Polinesia, según dicen, y en otros lugares, donde la guía, bueno, se ven los animales, no hay los hormigueros, las abejas y las hienas, que son matriarcados. Entonces, esto es complejo, pero bueno, la sociedad viene barajada así y ahora hay un intento, digamos, de equiparar, que para mí hay unas cosas atroces y otras cosas buenísimas. Si a mí me preguntan que no lo hicieron, yo creo que uno tendría que revalorizar la palabra respeto, decencia, tolerancia, antes que inventar neologismos que en realidad parecieran poder existir de una manera como la forclusión, milagrosamente por fuera del respeto y la tolerancia. Yo una vez subo un colectivo, ahora no tomo más colectivo. Y dejo pasar a una señorita, no tendría más de 45 años, y se da vuelta y me dice, esto es acoso sutil. Entonces, cuando me di cuenta que me hablaba a mí, le dije, discúlpeme, yo no la rocé, no entiendo de qué me habla. Me dejó pasar primero. Eso es acoso sutil. La verdad que no es muy agradable que te mira todo el mundo en el colectivo porque acosaste sutilmente a alguien y sin saber que eso era acosar. Entonces, nunca más, nunca dejé subir una mujer al colectivo que a ojo era más joven que yo. Por suerte viajan muchas señores, mujeres mayores que yo, casi siempre dejaba pasar a alguien antes, porque me siento incómodo, si no, me educaron así. Entonces yo tengo 60 años, a esta edad, le corro el asiento, dejo pasar primero, ahora eso es acoso sutil. Entonces, ese tipo de cosas me parece que no tienen que ver con la tolerancia y el respeto, sino entiendo, como le pasó a la comunidad homosexual, que en Greenwich Village hubo una manifestación que se defendieron porque los habían, la policía entraba y los agredía, a veces los mataba porque eran putos, y francamente eso es atroz, y hubo una manifestación en Estados Unidos en el año 1993, yo estuve justo, no en la manifestación, fui con mi papá a Nueva York, estamos, es que gracioso, en un hotel que estaba solamente comunidad gay, solamente.
Entonces con mi viejo íbamos al gimnasio. Mi papá era peor que yo, era súper me cago en la elegancia.com. Iba con unas zapatillas con... Íbamos al gimnasio, claro, entonábamos perfecto porque parecíamos una pareja gay más. Y quiero decir con esto que cuando hay algo atroz en la humanidad, el equilibrio del péndulo no es que uno pasa de lo injusto a lo justo, pasa de un tipo de injusticia a otra. Y hay gente que de algún modo está enamorada de los extremos, entre otras cosas, porque el extremo, por ser tan sesgado, permite afianzar rápidamente aspectos egoicos como la individualidad y claramente señala dónde queda el enemigo. En cambio, si estoy en el medio, no es tan fácil. El ego, paradójicamente, un ego tiene que estar mucho más fuerte para estar en el medio. Es como estar casado. Si querés arruinar tu vida sexual, casate. Perdón que diga esto, te digo por mis pacientes. Entonces, el arte de recuperar tu vida sexual sin perder tu matrimonio, ¿se puede ser feliz casado? Claro que se puede. Ahora, hubo una estadística que decía que hay más divorcios que casamientos. Quiere decir que el mundo está huyendo de la estructura. El problema no es la estructura, el problema son las concepciones adheridas y los usos y las costumbres. Dejando eso y teniendo este esquema, se ha pasado a dividirlo en forma funcional de esta manera. Esto es el padre crítico, este es el padre nutritivo, y el adulto no tiene división, y el niño es el niño libre y el niño adaptado. Esto es muy interesante porque hay una noción de circuitos. Los circuitos son la manera en que hay una interacción entre estados del yo que no siempre pasan a través de la aduana del adulto. Y acá sí tenemos un aspecto muy similar al inconsciente. El circuito es algo intrasubjetivo individual. En cambio, si acá tuviéramos a otra persona, la interacción se llama, ya no son, perdón, el anterior eran diálogos internos y estos son los circuitos. Los circuitos de conducta, me equivoqué, es interacción interpersonal, que es muy interesante porque esto, como ustedes se dan cuenta, sí, ¿iban a decir algo? Entonces, esto ya no No, es... pero lo repetimos, Adrián, lo repetimos porque es importante esto no Sí, durar. Por un lado está, en la primera dinámica que estableciste, hablamos de diálogos internos, sí, ¿sí? En la primera dinámica. Y en la segunda, cuando hay dos panes, por decir así, dos pan, es la interacción, que hablamos de una comunicación con el otro, ¿sí? En cierta medida, y ahí es donde en ese intercambio depende desde dónde nos comunicamos que se va a establecer la relación. Pero en un punto entonces hablamos de diálogo interior y del otro de interacción. ¿Está bien así? Como para exacto, puntualizar. excelente, sí, es así. Es interesante porque el diálogo interno tiene gran parte de su génesis en la observación cuando uno es niño y los estímulos recibidos cuando uno es niño. O sea, uno podría decir que un niño muy pequeño no tiene diálogos internos porque todavía no ingresó, porque todavía no tiene la suficiente información y hasta su hardware, su cerebro no está lo suficientemente desarrollado para ese mecanismo. El diálogo interno sucede después de los 2 años o 3 años de edad, y es algo que continúa toda la vida, es interno. En cambio, la interacción con los demás empieza antes y esos son los circuitos de conducta. ¿Por qué? Porque la interacción con otra persona nunca es unilateral, es una ida y una vuelta, igual que un circuito que tiene un cable de ida y un cable de vuelta, y la corriente no circularía si no hay una pista de carreras armadas, ¿no? ¿Se entiende? Y esto tiene mucho que ver, ustedes ya se dan cuenta, con la escuela sistémica. Esto es interesante, esto es una de las cosas muy buenas del análisis transaccional porque no pone el foco solamente en una persona, pone el foco en
como un juego de billar. Hay unas carambolas psicológicas entre las personas. Hay otro elemento, lo menciono brevemente, Verne hablaba de los juegos psicológicos, que son el tipo de idas y venidas, que son inconscientes, no lo hacemos de una manera deliberada, en ese sentido es inconsciente, y que progresan hacia un fin determinado. Y los juegos psicológicos fue un aporte genial de Verne, porque uno los lee. Hay un libro que se llama ¿Qué dice usted después de decir hola? Y el otro que es brillante, se los recomiendo, se llama Games People Play, o los juegos en que participamos, en donde describe los juegos. Y es una cosa terriblemente cínica, pero es totalmente actual. Entonces, teniendo en Por ahí en cuenta... esto, Adrián, Sí, por favor. perdón, como No, no, puntualización. Fíjate vos que esa combinación fantástica que hace Bernie, que es sí, entre lo que ya estaba en el humanismo, que es la cuestión de lo relacional, y lo que aporta la sistémica, que es lo interaccional, ¿no? En esa estamos hablando de entre el 45 y el 50 y pico, que está, como para contextualizar, él ocupa sabiamente, por decir así, lo que ya estaba en el humanismo y lo que aparece en la sistémica, porque estamos hablando de algo básico que es la idea de que ya está en von Bertalanffy, ¿no? De sistemas abiertos que intercambian no solamente información, sino materia y energía, pero él lo pone, ese intercambio, ¿sí? Lo pone en una beta dialógica, ¿sí? Interna y externa y relacional. Es fantástico, digamos, ¿no? sí, sí. No sé cuántos de ustedes tienen pacientes. Para aquellos que lo hagan, ¿cuántos de ustedes trabajan en patologías graves? En mi caso, ambas cosas. Y este tipo de comprensión me lleva en todo. Hay un concepto que ustedes conocen que se llama la interdisciplina, ¿no? La interdisciplina, entre otras cosas, no puede funcionar si no se utilizan estos aspectos, porque uno tiene que entender, como en la escuela sistémica, la influencia que tienen los elementos que hacen parte de un sistema. No existe un elemento que... A ver, no existe un adulto que no tenga un padre o un niño que le estén dando vueltas. No existe un niño aislado, siempre tiene un padre que le dice cosas, ni el padre tiene que tener... A ver, hay un padre porque hay un niño y hay un niño porque hay un padre, ¿no? Entonces, de alguna manera, el huevo y la gallina se resuelven de manera simultánea. Entonces, lo interesante es esta disciplina que nos permite avanzar. Y habría dos conceptos más que voy a mencionar antes de ya cerrar mi explicación y dejarle las preguntas si las hubiere. Una es el concepto de, voy a poner acá arriba, el otro es el concepto de crecimiento personal. El concepto de Keynes, porque me olvidé de explicarles que uno puede dividir a los estados del yo de un lado ok o adecuado y de un lado no ok o inadecuado. Cuando hablo de ok, inadecuado, podría decir positivo o negativo, lo que pasa que a positivo después se reservó para cosas que son en lo inmediato agradables y negativo en lo inmediato desagradables, que no necesariamente es algo adecuado. Por ejemplo, la lisonja es algo positivo pero inadecuado, y decirle a alguien que no lo quiero más es un límite negativo pero adecuado. Si yo tengo pareja que no tienen sexo hace años, la verdad están esperando que uno se muera para quedarse con todo, y eso lo llaman una relación bien avenida, y cuando me preguntan a mí no digo nada. ¿Para qué me pregunta? ¿Qué quiere que le diga? Tu relación está muerta hace 2 años, ¿para qué siguen juntos? Tienen que divorciar. No importa a la religión que pertenezca, eso es una hipocresía, no funciona, y lo único que hacen es envenenarse mutuamente y a todo lo que tienen cerca. Esa es mi opinión, sí, para decirlo resumida. Entonces, eso, podríamos decir que Keynes
es funcionar de este lado la mayor parte del tiempo. Es elegir, acá entra la abolición, entra el deseo del bien, es elegir cómo quiero responder a lo que me pasa. No puedo elegir qué es lo que me pasa, pero puedo elegir cómo respondo. Entonces, esto también está en la Biblia, dice, lo que le hace mal al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre y de la mujer, ¿no? Entonces, el Keynes es el entrenamiento paulatino y constante de una persona por persistir en tener una buena onda en la vida, persistir sobre todo en dar la mejor respuesta en términos de sus mejores valores. Eso es Keynes y es uno de los conceptos cuando se toma examen para certificar análisis transaccional, por lo menos cuando estaba yo, se consideraba el Keynes como un factor muy importante. Ese alumno que está dando examen, ¿cómo se manifiesta? Como algo religioso que tiene el análisis transaccional. Es muy interesante. O sea, yo creo que en todas las escuelas se busca la decencia, pero en este caso es parte de los requisitos de aprobar. A mí eso me encanta. Y por el otro lado, es otro concepto interesante, es el de crecimiento personal, que tiene que ver con, si Keynes es funcionar del lado positivo, crecimiento personal además incluye conocer el lado negativo, porque si no uno caería en la reduccionismo de ser mecánicamente ok. Y no se puede ser mecánicamente ok porque la vida, si no, no tiene riqueza, no tiene valor, es algo muy fácil. Mucha gente le gusta la certeza y a cambio de la moneda de latón, de la certeza, paga con el oro de la profundidad, porque la profundidad tiende a la incertidumbre. Entonces, estos dos aspectos van de la mano. El crecimiento personal va a ser, de alguna manera, el crecimiento personal atenta contra el Keynes porque te hace ver todo el lado no propio y de los demás. Y en cambio, el Keynes a veces puede atentar contra el crecimiento personal porque uno puede decir, no, me quedo con lo que dice el libro, esta es la manera de responder, soy amable como los que atienden telemarketing o te atienden en las tarjetas de crédito cuando llamas a quejarte, y tenés que, porque sabes que pueden tratar de cualquier manera y vos no podés responder porque sos la cara visible de la empresa, pero uno siente que son de plástico. Entonces, estos dos conceptos también hacen a lo ético, como hablaba Circe, digamos, a lo fundante del transaccional, que esto para mí es muy valioso, que es lo ético y tiene que ver con el ser mejor persona. Bueno, hasta Y acá. ahí, Adrián, ahí le podemos Sí, sumar la idea del objetivo, digamos, ¿no? De estos tres objetivos que es hacer consciente el autoconocimiento, la espontaneidad y la intimidad como tres objetivos fundantes también en el abordaje terapéutico, ¿no? La conciencia, el autoconocimiento en este proceso dinámico, ¿sí? La cuestión de la espontaneidad, de que, o sea, justamente pueda dar a conocer esto, digamos, y no estar como es impidiéndolo, y la intimidad que tiene que ver con todo el aspecto también propiamente relacional, pero como objetivos, ¿no? sí, También de, coincido. Sí, sí, para mí el transaccional ha sido mi familia, me ha sido mi casa, y en este momento no lo uso solo, lo tengo como fue el sueño de mi padre integrado, pero me pareció interesante presentarles el caballo de batalla en este tiempo breve, que es el diagrama de los estados del yo, que es lo que más lo identifica. Ponerle colores al análisis transaccional, rojo, amarillo y verde, fue mi aporte. Papá me preguntó, cuando yo tendría, creo que 6 años, eh, qué le parecía, y yo le dije que parece un semáforo, ¿no? Porque el rojo te frena, el verde te deja pasar, y el amarillo tenés que pensarla. Entonces le gustó, y cuando vean análisis transaccional rojo, amarillo y verde, ese fue mi aporte. Pero fue de chico. Bueno, si hay alguna pregunta,
con mucho gusto, si puedo, la respondo. Bueno, por último les diría entonces las aplicaciones desde ya en lo clínico, también para uno mismo en el autoconocimiento, el Por ahí, coaching. digamos, Adrián, antes de continuar, como para que quede esa dinámica, digamos, del pan en el otro, en lo relacional, las posibles combinaciones. Podés comentar así, por ejemplo, en el hecho de la P de uno en la comunicación con la N del otro, que podría producirse como esa dinámica, comentarla brevemente con algunos Sí, ejemplos, cómo puede no. ser. Sí, cómo no. Hay algo que, ese es un tema muy complejo. Uno podría dar un seminario de un fin de semana solo del instrumento de transacciones, solo de eso, y no me alcanza el tiempo. Ahora, podemos hablar de lo que es la Claro, compra. pero ahí está, por ejemplo, esta puntuación. Ahí está el por qué se llama transaccional, ¿no? Claramente Bien, la cuestión gracias. de las transacciones, ¿no? Sí, en realidad se tendría que llamar interaccional, porque en una transacción, esto está en el libro de mi padre, una transacción uno pensaría que hay una cuestión comercial. En cambio, la interacción es un ida y vuelta que no tiene que ver con el dinero. ¿Está bien? Ahora, el tema de las transacciones define el enfoque del análisis transaccional que es sistémico. El análisis transaccional estaría dentro de lo sistémico. Y Adrián, eso es interesante retomarlo como dos argentinos que plantearon, en un caso tu papá y en el otro caso Andrés Sánchez Bodas, que la traducción por ahí no era la apropiada. En el caso de cliente, en la terapia central a la persona, que él dice es consultante más que cliente, y en el caso de tu papá que plantea que más de transacción para no quedarse en la figura también atrapada con la idea de cliente más comercial, hablar de interacción, ¿no? Es interesante porque son dos argentinos que hacen aclaración de por ahí que no es la palabra apropiada en todo caso a la hora de hablar del cuerpo teórico y de una cuestión tan central, digamos, ¿no? sí, la palabra cliente es como la palabra paciente. Uno podría asociarla a otro contexto. En la terapia, cuando uno habla de paciente, de alguna manera pone a la persona en un lugar pasivo. Y cuando uno habla de cliente, pone al psicólogo en un lugar codicioso. En cambio, cuando uno dice consultante, estaría intentando describir una situación más ajustada a lo que pasa que a alguien que hace una consulta y después todo lo que nos dice qué es lo que hace el otro. Pero en principio, yo siempre digo paciente a esta altura, no digo clientes porque me resulta chocante. Soy muy claro hablando de plata, cobro tanto y a veces hago descuento, otras veces que no. Eso creo que era Freud que decía, hay que ser claro hablando de tres cosas, del sexo, de la plata y de la muerte. Pero entiendo el valor de eso y lo mismo pasa con, con el tema del transaccional. Igual quedó transaccional, igual quedó paciente, pero está bueno la aclaración, sobre todo en caso de algún tipo de disputa. Así que bueno, eh, yo estoy puto con el tiempo medio justo. ¿Está bien si hacemos 5 minutos más? Porque después ya tengo que partir. Me gustaría preguntar, Aldo, adelante. ¿Podés subir el volumen? Sí, ahora se me escucha. Sí, te quería preguntar con respecto a esta interacción entre eh, padre, adulto y niño, ¿cómo se da con respecto al tema de las personas que tienen conductas adictivas? Llámese sustancias, llámese trabajo, ¿sí? ¿Cómo entran en juego? ¿Y cómo entra en juego en la interacción con otros individuos? Muy bien, bueno, ahí es importante todo conocimiento que tenga una apoyatura estructural, ¿no? Si uno necesita, digamos, cuando las cosas andan bien, la estructura no importa.
porque la estructura es invisible y sostiene lo funcional. La estructura, sin embargo, es indispensable conocerla cuando las cosas anden mal, seas electricista, ingeniero o psicólogo, porque si no, uno lo que hace es fuerza. Y la idea no es hacer fuerza, sino ser eficiente con los esfuerzos que uno emplea. Entonces, en el caso de las adicciones, yo dirijo un centro de adicciones, se llama Camino de Vida y queda en la provincia de Buenos Aires. Lo que podemos decir, por un lado, hay varias dimensiones. Una es la dimensión individual, que es lo que estás preguntando, después hay una dimensión contextual familiar y por último una dimensión social. Si partimos de una sola dimensión y no consideramos la otra, el tratamiento es imposible por lo que se llaman beneficios secundarios. Había un chico de 16 años, que yo trabajaba en otro lugar que se llama Talitacum, no sé si existe, hace como 25 años atrás, chico que vino llorando al grupo y decía, yo, el dealer de la plaza, al quien él admiraba, y el dealer de la plaza le dijo, vos no vas a venir por acá, porque yo te quiero, y yo gano en una semana lo que tu papá gana en un año. Pero yo ya no tengo vuelta atrás, y vos sí, así que si volvés acá te rompo las piernas. Y lo hacía. No quiero que estés, porque de esto no hay vuelta atrás. Una vez que tenés plata en el bolsillo fácil, no volvés más. Entonces, ahí vemos un aspecto que es una de las cosas que hacen la diferencia entre una evolución tórpida de volver a ingresar a las clínicas de rehabilitación cuando lo hacen, y la solución que tiene que ver con sanar al padre. Si los valores, que ahora lo borré, los valores que están en el padre son falentes, y esto tiene mucho que ver con los modelos familiares, por esto es tan importante no quedarse con el paciente. Si los familiares son haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, y el padre está en pedazos, todo el resto es muy difícil de ajustar, ni siquiera funciona bien el adulto. Y en los pocos casos en que lo hace, yo no quiero estar cerca de esa persona porque un excelente adulto en ausencia de un padre adecuado es un psicópata. Porque un psicópata es lo que se llama una enfermedad moral. Un psicópata lo que tiene es un padre en pedazos, no necesariamente fragmentado, sino se ha quebrado lo que es el contexto mayor. Tiene una visión del mundo en donde lo único que le importa es, no tiene empatía. Por algo se dice que el psicópata está basado en la ausencia de empatía y la manipulación como modo sistemático de vincularse. Todo lo que hace tiene una segunda intención, excepto cuando se abre con alguien y no le falles. Es muy interesante, cuanto más atorrante una persona, un gobierno, más se aferra de emitir, como emiten moneda, porque son incapaces de manejarse con lo que hay, también emiten decretos. Vos tenés que, vos tenés... Cuanto más, por eso en una familia muy rígida yo pienso quién es un corrupto. Porque es muy fácil el psicópata. Yo hago lo mío, vos portate bien. Eso fabrica hijos que se cortan como Rambo, bulimia, suicidas. Cuando los padres le hacen sentir al hijo que está en el segundo lugar, el hijo se transforma en un suicida o en un terrorista. Hay una canción de James Ingram que decía, démosle amor a los niños antes de que se les transforme el amor en odio. Porque cuando ya aprendieron que los padres son dos hijos de puta, porque son dos inmaduros. A ver, ¿para qué tuviste hijos? Pero pobre, no sabía, pero lamentablemente terminan siendo dos hijos de puta, papá y mamá, porque crían hijos desde un lugar, siempre le dan las migajas a los hijos, cuando eso es muy común en las familias disfuncionales, no tanto en las adicciones. Las adicciones es otra cosa, eso tiene que ver con lo social, generalmente lo vemos en las dos puntas, ¿no? En la gente rica, donde los pibes no tienen que hacer un maldito esfuerzo en nada, o bien lo vemos en las clases bajas, donde los pibes nunca tienen ningún respiro de nada y encuentran el solaz en el circuito de la recompensa que provee la droga y además el beneficio secundario de la plata fácil.
Y si encima tienen problemas con la autoridad y ganar plata los pone en un lugar relativamente heroico de ir contra la ley, que por ahora lo llama careta, ahí entendemos el complejo escenario de empezamos a hablar un poco de las adicciones, ¿no? Uno también puede ser adicto no solo a sustancias, a veces es adicto a trabajar en exceso o a veces es adicto a los problemas. Hay muchas adicciones. No sé si respondí algo, pero bueno, me salió por ahí. Bueno, Ilse, desde ya gracias por haberme invitado. Igual que la otra vez, un placer de participar con todos ustedes y estoy a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer de los temas que vimos hoy, por allá sea a través tuya o directamente, con mucho gusto. Y si hay otra actividad y me convocás, voy a participar. Muchas gracias, Adrián. Por ahí después vemos para hacer algún diálogo con los otros abordajes, pero lo central ha quedado en claro. Además, podemos ver el encuentro anterior, que suma, digamos, porque lo interesante es que los encuentros son diferentes, ¿no? Entonces, la entrevista más el encuentro anterior y este suma para tener como un contexto mayor, digamos, de lo que hace el abordaje. Así que te agradecemos mucho por este tiempo que nos brindaste en un día feriado. Así que bueno, gracias y te mando un abrazo. Un placer. Ahora me voy a una clase de fotografía que tengo grupal. Estoy muy contento y me gusta mucho tu iniciativa, Ilse, te felicito. Un abrazo. Los saludo. Gracias, Abrazo, gracias. saludos, gracias. Gracias.